Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Queremos saludar a las televisoras públicas que se suman a esta señal y que hacen posible que este programa llegue a México y América Latina. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara y que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos. Invitarles también para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar de algunas manifestaciones clínicas que no, por ser poco común, quizá no se les ha dado la suficiente difusión, y nos referimos a aquellas manifestaciones que provoca el nuevo coronavirus, como dermatitis, también algunas alteraciones en el cerebro e incluso en el torrente sanguíneo. De esto estaremos hablando más adelante. Una vez que el organismo entra a COVID al cuerpo, además de provocar inflamación en los pulmones, se ha confirmado que provoca también daños en otros órganos. De esto también estaremos hablando. Y miren, le contaremos que Brasil ya aceptó que la vacuna Oxford sea aprobada en este país latinoamericano en la fase 3 del desarrollo del biológico que impulsa la farmacéutica AstraZeneca. Tendremos reportes desde Cuba y Colombia, así que usted no se vaya, hay mucho por contar en la siguiente hora. Iniciamos. En diversos países se analizan manifestaciones clínicas atípicas que deja la enfermedad COVID-19. El planeta mantiene la alerta por la pandemia COVID-19 declarada a los 2 meses de que surgió el brote en Wuhan, China. El número de personas afectadas sigue en ascenso, aunque en los países orientales y de Europa comienzan a tener un control del virus SARS-CoV-2 y la letalidad global bajó a 6%. Sigue una preocupación por las manifestaciones atípicas que ocasiona la enfermedad COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informa que el mundo debe estar atento a los signos de advertencia y de emergencia y buscar atención médica de urgencia en caso de presentar dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, así como coloración azulada en los labios o el rostro. Al presentar estos síntomas y agravarse el padecimiento, los sistemas que se ven más afectados son el respiratorio, gastrointestinal y neurológico. De ahí que los profesionales de la salud mantienen la observación permanente al paciente crítico. Al ser el nuevo coronavirus un patógeno nuevo, las anotaciones y registros médicos ante cualquier cambio deben informarse para saber cómo actuar en cada paciente. Algunas de las manifestaciones que se han observado es el daño pulmonar, sin embargo coexisten otras como dermatitis, cerebral y sanguíneo, por mencionar. Las manifestaciones cutáneas asociadas con SARS-CoV-2 son múltiples y variadas. De acuerdo a reportes médicos internacionales, algunos presentan pigmentación hipersensible purpúrea y edema en los dedos de los pies y otro tipo de erupciones. En cuanto a afectación neurológica relacionada con el virus que causa la enfermedad COVID-19, se ha detectado en Italia, después de iniciar con COVID-19, el síndrome de Guillain-Barré, y en Nueva York fue ictus isquémico. Sin embargo, la ciencia médica sigue estudiando cada uno de los casos que se presentan por COVID-19 para atender e identificar a tiempo posibles eventos secundarios de una enfermedad que ha ocasionado la muerte de 389.620 personas que vivían en casi 200 países. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López, que nos presenta como todos los días la pieza introductoria al tema. Antes de entrar de lleno, vámonos a la sede de la Organización Mundial de la Salud. En Ginebra, Suiza, se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la Agencia EFE, colaborador también de este espacio, quien nos presenta la más reciente información. Antonio, te saludamos. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 ascienden a 6,5 millones, mientras que los muertos superan los 387.000, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. La pasada jornada volvió a marcar un nuevo récord de infecciones diarias en el mundo, con casi 130.000, lo que muestra que aún se está lejos de contener una pandemia que sigue sin alcanzar su pico en regiones como América, el sur y sureste de Asia, Oriente Medio o África. El continente americano se mantiene como la zona más afectada del planeta, con 3,08 millones de contagios, seguida de Europa, que pese a sus 2,2 millones de casos, es el único territorio donde la gráfica de la enfermedad muestra un claro descenso. Preocupa el caso de Irán, que en febrero se convirtió en uno de los primeros países fuera de China donde se confirmaron focos locales de contagio y que es la primera nación del mundo donde sus gráficas muestran claramente una segunda ola del coronavirus. A finales de marzo en ese país se registraban unos 3.000 casos diarios. Un mes después se consiguió reducir esa cifra a unos 1.000 contagios por jornada y ahora se vuelven a confirmar 3.000 infecciones diarias durante varias jornadas consecutivas. Datos más optimistas son los que indican que el número de pacientes recuperados en el mundo, unos 3,2 millones, son casi la mitad del total de afectados, aunque los enfermos en estado grave o crítico son más de 54.000, un 2% de los casos activos. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Y saludamos aquí en esta mesa de trabajo, en el estudio, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, como siempre un gusto compartir este espacio. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hemos hablado de las manifestaciones clínicas atípicas, quizá poco frecuentes, pero que sí se están registrando en pacientes que han cursado la enfermedad de COVID-19. Y nos referimos, por ejemplo, a dermatitis, a algunas alteraciones sanguíneas también, e incluso cerebrales. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora de estos padecimientos, doctor? Pues cada vez se conoce más. Las manifestaciones iniciales, como recordaremos, fueron descritas puntualmente. Fiebre, dificultad para respirar en los casos más graves, tos, y poco a poco empezaron a describirse otros síntomas, por ejemplo, dolor muscular, dolores articulares, manifestaciones gastrointestinales como diarrea, náusea o vómito, dolor abdominal, pero apenas había transcurrido un mes más o menos de los primeros casos y se hicieron muy evidentes otros síntomas como la falta de percepción de olores, de sabores, que aproximadamente se están presentando en el 20% de los pacientes. Pero luego también aparecieron aquellas manifestaciones de niños, recordarás que lo platicamos en este programa, de un síndrome inflamatorio multisistémico parecido a la enfermedad de Kawasaki. No enfermedad de Kawasaki, parecido a la enfermedad de Kawasaki, en donde los pequeños, particularmente entre los 5 y los 12 años de edad, presentaban signos cutáneos parecidos a esta enfermedad y algunos de ellos particularmente lesiones en el interior de la cavidad bucal, pero a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, sin presentar aneurismas de las arterias coronarias. Han ocurrido algunos reportes, sí, de enfermedad de Kawasaki recientemente después de haber cursado con un cuadro de COVID en niños. De tal manera que también se ha empezado a sospechar la posibilidad de que COVID sí pueda generar enfermedad de Kawasaki. Sin duda genera la tipo Kawasaki. Y luego muchas manifestaciones cutáneas, como bien lo has mencionado. Hay una manifestación conocida como
dedos congelados o dedos de COVID congelados, en los que ocurre algo muy parecido a las personas que literal sufren congelamiento estando en lugares muy, muy fríos, en donde el color de los dedos, pies y manos cambia a un color amoratado, y se piensa que puede ser por inflamación de las arterias, de las microarteriolas que lleve a este color de la piel. Luego, manifestaciones oculares son múltiples. Las manifestaciones neurológicas, ahí particularmente me quiero detener porque en Nueva York se empezaron a ver un sinnúmero de casos de pacientes que desarrollaron enfermedad vascular cerebral tipo trombótica. Esta enfermedad cerebrovascular se piensa que ocurrió por lo siguiente. Recordemos que el receptor para el virus, del que hemos hablado muchísimas veces, este receptor se encuentra no solamente en las células del árbol respiratorio, se encuentra también en el sistema nervioso central, se encuentra en los vasos sanguíneos, se encuentra en el corazón, se encuentra en los riñones, se encuentra en el aparato gastrointestinal. Aunque el virus llega habitualmente a las vías respiratorias, pero es posible que por vía hematógena viaje a otros sitios del organismo y también se incruste en el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y finalmente dar manifestaciones en los sitios a donde va llegando el virus. Por el momento es la hipótesis, aunque hay otras vías de llegada a otros órganos y sistemas de los que podemos hablar ahorita. Así es, doctor, y sobre todo describir un poco qué tipo de lesiones está causando este nuevo coronavirus en otros órganos, más allá de los pulmones, una vez que llega y se aloja. Con esto y con mucho más regresaremos después de la pausa. Usted no se vaya. Si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos ayer, dedicamos el programa a hablar ampliamente de las personas que contraen el nuevo coronavirus, pero que no presentan síntomas, los llamados asintomáticos. Pero ¿sabe cuál es el principal desafío que hoy por hoy representan estos pacientes? Aquí se lo contamos. El desafío de los pacientes asintomáticos con COVID-19 aumenta en el mundo. Por ejemplo, en Argentina han realizado varios estudios donde los viajeros que retornaron del exterior fueron aislados en hoteles y se comprobó que entre el día 7 y 9 del regreso, 3.7% de los testados eran positivos para coronavirus. El 70% de ellos no presentaba síntomas, por lo que concluyó el estudio que el porcentaje de personas asintomáticas es muy significativa. En este contexto incierto, la comunidad científica se pregunta, ¿cuál es la prevalencia del nuevo coronavirus? Según la revista Nature, un grupo de epidemiólogos en el Imperial College de Londres estimó la cantidad de población infectada en 11 países europeos, pero concluyeron que en realidad nadie sabe con certeza el porcentaje de la población infectada asintomática. Algunos estudios consideran que el 25% de la población podrían ser portadoras del SARS-CoV-2 y no presentar síntomas, informó Rocío López Fonseca. Y mira, en el 6º mes de la pandemia, esta enfermedad continúa dando sorpresas, lo decíamos ya, con la manifestación clínica atípica en algunos pacientes. Aunque el coronavirus ha marcado el 2020 a nivel mundial, todavía sigue siendo un desconocido en algunos aspectos, como en el caso de los pacientes atípicos,
por los síntomas que presentan. La especialista en medicina preventiva y funcional en seguridad social en México, Norma Elizabeth Jacobo Hernández, explicó que en su experiencia los pacientes atípicos son aquellos que sin fiebre presentan un mínimo de datos. Algunos relatan que perdieron el gusto y tienen un dolor de cabeza en un nivel tolerante, que dura entre 2 y 3 días. Se dan cuenta que la comida no les sabe a nada y al hacer la prueba dan positivo a COVID-19. Esas personas tuvieron la responsabilidad de solicitar atención médica. Nos damos cuenta por las personas que tienen la responsabilidad de acudir a una unidad médica de la enfermedad. Pero cuando haces el estudio al azar y te encuentras con personas que te dicen, pues como que sí me di cuenta que como que no identificaba olores, pero no acudí a la atención médica, pero no utilicé mi cubrebocas, pero etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí es en donde esa actitud no se vale. Hay otros casos en los que la persona apenas si percibió un cambio en su organismo. Una de ellas contó: sentí caliente, me puse rojo y eso fue todo. En el 6º mes de la pandemia, el número de casos de coronavirus pasó los 6.5 millones a nivel internacional, de acuerdo con el monitoreo en tiempo real que hace la Universidad Johns Hopkins. Al 4 de junio, la COVID-19 ya causó la muerte de 387.568 personas a nivel mundial, informó Elizabeth Ortiz. Y le presentamos con más detalle cuáles son algunas de estas manifestaciones atípicas. Una vez que entra al organismo, la COVID-19, además de provocar una inflamación en los pulmones, se ha confirmado que ataca a otros órganos como la piel, el corazón y riñones, e incluso afectaciones en el aparato gastrointestinal. También se han encontrado manifestaciones leves en otros puntos del cuerpo como infección en los oídos, alteraciones o pérdida del gusto y del olfato. Una pregunta que se ha hecho la comunidad científica es si el SARS-CoV-2 puede dañar especialmente el tracto digestivo. 2 nuevas investigaciones han demostrado que sí y que provoca daño hepático. Según la investigación de la Universidad de Cornell y un hospital de Nueva York, reveló que de casi 1.100 casos de adultos con COVID-19 en la tercera parte de las personas hospitalizadas por el coronavirus, presentaba al menos un síntoma gastrointestinal. Y casi las 2/3 partes de los pacientes tenían afectado el hígado, según indicaban sus niveles de las enzimas transaminasas. El estudio determinó que el 62% de esos pacientes tenían afectado el hígado, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, hablábamos antes de irnos a la pausa cómo este virus ingresa al organismo, llega principalmente a los pulmones porque ingresa por las vías respiratorias, pero como lo explicaba después a través de la vía sanguínea, puede llegar a otros órganos. ¿Cuáles son hasta ahora las principales alteraciones que se han visto en otros órganos, doctor? Bueno, lo comentábamos hace un momento. Las más importantes han sido al sistema cardiovascular, precisamente por el mecanismo que he comentado de la presencia en grandes cantidades de este receptor al virus en el aparato cardiovascular, vasos sanguíneos, corazón, incluso un número importante de pacientes, la estimación es alrededor del 5%, pueden desarrollar insuficiencia renal aguda. Frecuentemente es en pacientes que tienen una enfermedad preexistente que puede causar también daño renal, pero entre el 5 y el 7% en algunas series casuísticas en el mundo se ha encontrado daño renal. El receptor que hemos comentado está en el riñón en cantidades significativas. Luego, manifestaciones gastrointestinales, y aquí el reportaje que hicieron tanto Rocío y Saura como de igual manera Elizabeth, nos hablaron de inflamación hepática, hepatitis causada por el virus, no con la intensidad que vemos otras hepatitis, pero sí hemos observado
que aproximadamente el 50% de los pacientes con COVID elevan los niveles de enzimas hepáticas, alanino y aspartato aminotransferasa, lo cual sugiere que existe inflamación hepática. Y en algunos casos ha sido una hepatitis clínica con ictericia, el color amarillento de la piel, con dolor abdominal, etcétera, que por fortuna no ha llegado a ser una hepatitis fulminante. Han sido hepatitis leves, pero también esa es otra manifestación atípica que puede causar este nuevo coronavirus. Por otro lado, hablábamos de las trombosis cerebrales, los cuadros de isquemia cerebral que se observaron en Nueva York y que cada vez se reportan más en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Recordemos que cuando aparece la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica en contra de este SARS-CoV-2, una célula importante del sistema inmune, conocida como macrófago, libera una serie de citocinas que provocan inflamación, pero también a partir de la liberación de estas citocinas, como a manera de una tormenta inflamatoria, sobrevienen una serie de eventos en el interior de los vasos sanguíneos, a lo cual le llamamos endotelio vascular. Y ese daño del endotelio vascular puede provocar la presencia de coágulos sanguíneos o la formación de coágulos sanguíneos, porque en el endotelio vascular existen sustancias que generan el disparo de sistemas procoagulatorios. Al formarse un coágulo ahí en el interior de ese vaso sanguíneo, este puede empezar a aumentar de tamaño hasta llegar a causarle una oclusión a ese vaso sanguíneo y, como consecuencia de lo anterior, sobrevenir un evento de isquemia cerebral, ya sea transitoria o un evento cerebral trombótico bien instalado y con las consecuencias que esto trae. Trastornos neurológicos, tanto motores como del habla, dependiendo de la región cerebral afectada. ¿En qué frecuencia se ha visto esta situación? Se ha visto en aproximadamente el 1 a 2% de los pacientes graves hospitalizados, y de igual manera el otro tipo de manifestación por motivos similares desde el punto de vista fisiopatológico que hemos comentado es en las arterias del corazón, las coronarias, y al ocurrir un evento como el que comenté, pero en las arterias coronarias de nuestro corazón, puede sobrevenir un infarto agudo del miocardio. Estamos hablando de las consecuencias, de los efectos que puede tener la presencia del nuevo coronavirus en otros órganos más allá de los pulmones, doctor. Y hemos hablado también de las erupciones similares a los sabañones en zonas sacrales. ¿En qué consiste esto, doctor? Explíquenoslo, por favor. Las zonas sacrales son las zonas más periféricas del organismo, ¿no? Particularmente manos, pies, extremidades. Y estas manifestaciones son también de origen vascular. Es, de nueva cuenta, muy parecido el mecanismo al que acabo de señalar que puede ocurrir en el sistema nervioso central o en las arterias coronarias. Cuando ocurre en las arterias del sitio que sea, del órgano o sistema que sea, la consecuencia es una manifestación clínica que puede ser grave. Por ejemplo, si esto mismo llegase a ocurrir en arterias renales, pues eso puede llevar a insuficiencia renal aguda. Y en el caso de las manifestaciones en la piel y en las zonas sacrales, pues lo que decíamos ahí al inicio del programa, lo que les ocurre a las personas que están en congelamiento, en donde los dedos, manos o pies, sobre todo los pies, eso es más frecuente en los pies, pero puede ocurrir en los dedos de las manos,
e incluso en el oído, pueden llegar a tener tal nivel de falta de entrada de la sangre, falta de circulación arterial, que pueden tornarse oscuros o amoratados las partes distales de las manos o de los pies. Bueno, doctor, hay algunas otras manifestaciones clínicas poco comunes que también están reportando la ciencia hoy por hoy en el mundo, así que con esto y mucho más regresaremos. Claro que sí. Le recordamos las formas de hacer contacto, @canal44tv en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar un mensaje a través de WhatsApp al 33 22 42 0690. Volvemos. Brasil se ha convertido en uno de los países con mayor número de casos en América Latina y hoy por hoy también en el mundo. Desde ahí se informa que aceptarán la vacuna Oxford para que sea aprobada en Brasil en la fase 3 del desarrollo del biológico que impulsa la farmacéutica AstraZeneca. La Agencia Nacional de Vigilancia en Brasil autorizó el estudio clínico para probar la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford del Reino Unido contra el coronavirus. AstraZeneca solicitó el ensayo aleatorio de fase 3 en el desarrollo de la vacuna para determinar la seguridad y eficacia del biológico. Brasil y Reino Unido tienen en común que están en los primeros lugares de personas que contrajeron el virus. El país sudamericano está en el segundo lugar con 584.016 casos al 4 de junio, mientras que Reino Unido tiene 280.270. En el número de muertes, Reino Unido está en la segunda posición con 39.811 decesos y el país latinoamericano 32.548, el cuarto lugar a nivel mundial. Para la vacuna Oxford se realizaron estudios no clínicos iniciales en animales y además pruebas en humanos con el fin de evaluar la seguridad de la vacuna en Inglaterra con resultados que demostraron que su perfil de seguridad fue aceptable. Esta vacuna utiliza un vector viral basado en una versión debilitada del resfriado común, adenovirus, que contiene el material genético de la proteína espiga SARS-CoV-2. Con una dosis única sin causar infección en la persona, el vector de adenovirus recombinante fue elegido para crear una respuesta inmune fuerte. La Agencia Nacional de Vigilancia señaló que desde el reconocimiento de la calamidad pública en el país, esta dependencia adoptó estrategias contra la COVID-19. Una de ellas fue crear un comité para la evaluación de estudios clínicos, informó Elizabeth Ortiz. Interesante esta pieza que nos comparte nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Vamos a Cuba. Ahí se encuentra nuestro compañero Atahualpa Americe. Él es corresponsal de la Agencia EFE en Cuba. Atahualpa, te saludamos y te escuchamos. Cuéntanos cómo se encuentra Cuba de cara a esta pandemia. Buenos días, pues un saludo para ustedes también. Les cuento un poquito cómo está Cuba en este momento. Este viernes es el sexto día consecutivo en el que no se reporta ningún fallecido en Cuba, así que el total de muertes sigue en 83. La situación es relativamente favorable. Hoy se confirmaron 14 casos nuevos positivos de la COVID-19 y desde que comenzó la pandemia el número de personas diagnosticadas es de 2.133 en total. Hoy 12 de los 14 contagiados son de La Habana. La Habana se mantiene como epicentro de la epidemia en la isla, con 195 pacientes activos en este momento. La situación en la capital, de hecho, ha hecho que las autoridades cubanas mantengan las medidas restrictivas en toda la isla. Las medidas ahora mismo son el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos y el cierre total de actividades y negocios e incluso restricciones de transporte. No hay transporte público. De hecho, es que fuera de La Habana podemos decir que el virus apenas ya tiene presencia. 11 de las 15 provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud llevan más de 15 días sin reportar ni un solo caso. Y bueno, en todo caso, aquí en Cuba la situación, como te decía, parece bastante controlada, al menos en comparación con otros países. De los 14 positivos de hoy, por ejemplo, en 13 se conoce la fuente exacta de infección. Y además 7 de ellos están vinculados con un reciente brote del virus que hubo en unos laboratorios farmacéuticos de La Habana.
Para recapitular un poquito sobre la información y también mencionar que Cuba tiene poco menos de 12 millones de habitantes, es decir, es un país relativamente pequeño, con una población mucho más controlable. Y paso a lo siguiente, nos decías que desde el momento en que inició la pandemia hasta la fecha, ¿son apenas unos poco más de 2,000 casos los que se han reportado hasta ahora? Sí. Es decir, 2.133 casos. Una cifra muy pequeña si la comparamos con otros países de Centro y Sudamérica y América Latina en general. Efectivamente, la verdad es que aquí se ha controlado bastante bien desde el principio. Además es una isla, quizá eso lo facilita. Hay un clima muy cálido en todos los lugares, ha hecho calor todo este tiempo. Y bueno, también son las autoridades cubanas que mantienen un control de la población bastante estricto en muchos sentidos y bueno, en este también. Tienen aislados, por ejemplo, y controlados a los portadores confirmados y potenciales, les aíslan, les meten en un lugar, los clasifican a todos los contactos los buscan, cuando hay un caso se preocupan de buscar absolutamente a todas las personas con las que ha tenido contacto, entonces aíslan a esas personas. Una vez que las personas llegan al hospital, incluso antes de someterse a la prueba, se inicia un protocolo farmacológico para reforzar el sistema inmune. También las medidas han sido muy estrictas a la hora de restringir el transporte, etcétera. No hay confinamiento obligatorio, eso sí, pero desde el minuto 1 casi todo el mundo, por lo menos en La Habana, iba con la mascarilla por la calle. De hecho, ahora mismo si no vas con la mascarilla hay multas, o sea, llegan los policías que multan. Y bueno, la gente lo está cumpliendo pues más o menos con disciplina. Así que yo creo que un poquito todo hace que en Cuba la situación esté mejor. ¿Qué pasa con el sistema educativo? ¿Las escuelas están suspendidas o están yendo los niños a clases habituales? Las escuelas están suspendidas desde casi el principio también. Fue una de las primeras medidas. Se cerraron los aeropuertos, se suspendieron las escuelas. Así que no hay posibilidad de contagios en las escuelas y como en otros países, en la televisión están dando las lecciones para los niños. Así que es tarea de los padres pues tener a los niños bien sentaditos enfrente de la televisión cuando les toque la tarea de su curso. Claro. Atahualpa, te quiero preguntar por último, y porque recuerdo que en el más reciente reporte que tuvimos oportunidad de tener contigo hace ya algunas semanas, nos contabas sobre una especie de inmunización que estaba instaurando el gobierno cubano. Mencionabas incluso que tenía origen homeopático, no sé si lo recordamos con esa precisión, si nos quisieras recordar, por favor. Sí, de hecho hay un remedio que es homeopático que se usaba para otras enfermedades y que sirve para fortalecer el sistema inmune. Se llama Prevenjovir. Es un medicamento creado aquí en Cuba, se había aplicado, como digo, a otras enfermedades y para gente vulnerable. Y bueno, no sabemos hasta qué punto su eficacia está comprobada para evitar contraer el coronavirus, pero bueno, siempre se sabe que cuanto mejor estén tus defensas, pues más difícil le va a resultar al virus entrar y en caso de que entre, pues hacer daño, ¿no? Así que bueno, malo no va a ser, son unas gotitas que se ponen debajo de la lengua, que se suministran a la población más vulnerable o a gran parte de la población realmente, a todo el que pueda. Y bueno, no hay estudios de si realmente está ayudando o no, pero bueno, desde luego mal no va a hacer. Así que es una de las medidas que el gobierno cubano está haciendo para ayudar. Atahualpa Merice, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Gracias por esta información muy completa. Igualmente un placer y aquí estoy para cuando deseen. Gracias. Es nuestro compañero Atahualpa Merice, nos reporta desde Cuba. Él es corresponsal de la agencia EFE y también colaborador de este espacio. Vaya, doctor, que de alguna manera pues estas medidas que está instaurando Cuba han funcionado en una población de poco más de 11 millones de habitantes, 2,000 casos. Son pocos. Y en tantos meses me parece que ahí sí que podrían hablar quizá del control de la pandemia, ¿no, doctor? Sí, y esperemos que así siga ese control. Porque es mucho más difícil mitigar cuando ha crecido a pasos agigantados y que ha causado tanto impacto epidémico, a contener y no permitir que haya curva en ascenso. 2,000 casos son pocos, qué bueno, y que así siga la contención en Cuba.
Así es, doctor, sobre todo con este virus que tantas lecciones nos ha dejado y que hemos hablado pues a detalle de cuáles son algunas consecuencias en algunos pacientes. Ha hablado también de alguna manera, doctor, de la piel, no solamente en el caso de los niños que presentan ciertas manifestaciones similares a la enfermedad de Kawasaki, pero en términos generales, ¿qué otras alteraciones en la piel se han observado? Bueno, doctor? han aparecido lo que llamamos eritemas o rashes similares a los que vemos, por ejemplo, en las fases muy tempranas de dengue, maculopapulares muy tenues, predominantemente localizados en el tronco, que desaparecen muy rápidamente. En un par de días ya no está ahí, es transitorio. Y por otro lado, la manifestación, salgo del tema de la piel, para sí remarcar dos que particularmente los Centros para Control de Enfermedades han insistido que los clínicos debemos buscar, porque luego hay muchos casos que se consideran asintomáticos y no fueron tan asintomáticos. A muchos de los asintomáticos, si les preguntas que si tienen disminución en la capacidad para oler o para el gusto, anosmia, es el caso de dificultad o desaparición de la capacidad de oler, agüesia o agusia de percibir los sabores, un porcentaje importante va a decir que efectivamente, y han ocurrido reportes de que esas pueden ser las únicas manifestaciones, entonces también hay que estar atentos a esa situación. Y hay un síndrome, este es de tipo neurológico, y lo comentó Isaura en su nota introductoria, que se llama síndrome de Guillain-Barré. Esta es una manifestación neurológica, habitualmente asociada a la respuesta inmunológica, que no solamente se presenta con COVID, se presenta casi con cualquier enfermedad infecciosa, sobre todo viral. La hemos visto con Zika, la hemos visto con dengue, con chikungunya, pero la hemos visto incluso con resfriados comunes, en donde la respuesta inmunológica sabemos que puede afectar vías neuronales, con la consecuente alteración de la motricidad de forma ascendente. Es un síndrome neurológico con debilidad ascendente muscular y que dependiendo del nivel neurológico que afecta puede llevar a pacientes incluso a situaciones muy graves, porque si alcanza a los nervios que le dan inervación al aparato muscular del sistema respiratorio, los pacientes pueden entrar en una debilidad muscular respiratoria que les puede llevar a requerir intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria. No por el daño al pulmón, sino por el daño a los nervios que inervan a los músculos respiratorios. Ese es el síndrome de Guillain-Barré, que además, dicho sea de paso, ha sido uno de los síndromes de los que se ha hablado mucho como consecuencia de la vacunación. Se puede presentar en 1 de cada 1.000.000 de personas que reciben vacunas. Entonces, es una realidad, pero no es que se presente con la frecuencia con que se habla de este síndrome de Guillain-Barré. Bueno, pues también ha sido asociado a COVID-19. Doctor, nos quedan todavía algunos padecimientos más que explicar. Esto será después de la siguiente pausa. Volvemos, usted no se vaya.
En América nos encontramos en la fase más álgida de la pandemia. Algunos países se perfilan ya para convertirse en los nuevos epicentros de esta enfermedad. Mientras tanto, en Europa no solamente ha iniciado la desescalada ya casi de manera generalizada, sino que también ha iniciado ya el recuento de los daños. Mientras en América Latina se incrementa de manera acelerada los contagios de la COVID-19, Europa, entre ellos España, comienza a hacer el recuento de los daños. El Ministerio de Sanidad dará a conocer los resultados de la segunda oleada del estudio de cero prevalencia, cuyos resultados preliminares fijaron en un 5% los ciudadanos que se habían infectado por coronavirus. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón condenó al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto de Servicios Sociales por no proporcionar a los sanitarios la protección adecuada frente a la pandemia del coronavirus. La sentencia establece que se vulneraron los derechos de los trabajadores y empleados públicos en materia de prevención de riesgos laborales, al no proporcionarles los equipos de protección individual. También se informó que España levantará las restricciones en las fronteras terrestres con Portugal y Francia que se habían aplicado desde el 22 de junio. En Latinoamérica ya se rebasan las 50,000 muertes por la pandemia, pese a los problemas de subregistro en varios países. Por otra parte, las protestas masivas del fin de semana en Estados Unidos han provocado el temor de las autoridades por posibles brotes de la enfermedad, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues así avanza el mundo luego de que este coronavirus pegara de manera intensa precisamente ahí en Europa. Vamos ahora a Colombia, a Bucaramanga. Cristian Correa Ramírez, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga, nos informa. Adelante con la información. Un saludo muy especial a todo el equipo del Canal 44 de México y del programa Coronavirus de la Pandemia. Desde Colombia les contamos que en los últimos días se ha presentado un aumento en el número de casos confirmados por día en territorio colombiano. Hemos llegado incluso a confirmar más de 1.500 casos nuevos por día. Esta situación provocó que las autoridades sanitarias del país decidieran extender el aislamiento preventivo obligatorio por un mes más. La medida terminaba el 31 de mayo y ahora se extendió hasta el 1 de julio del presente año. Sin embargo, pues a partir de esta semana nuevos sectores de la economía reabrieron sus puertas. Uno de ellos fueron los centros comerciales, quienes tienen permitido un aforo máximo de 30%, cumpliendo con estrictos protocolos y medidas de bioseguridad. También reabrieron sus puertas las barberías, las peluquerías y los centros de estética, quienes habían estado cerrados desde el primer momento de la pandemia, cuando comenzó el aislamiento preventivo obligatorio. Ellos, con mucho cuidado y con estrictos protocolos de bioseguridad, de desinfección y sobre todo de distanciamiento social, con cita previa y cumpliendo estas medidas, ya regresaron algunos de ellos a cumplir con sus jornadas y también pues ayudar a la higiene y a la estética de las personas alrededor de sus cortes de pelo. Una medida muy importante también es que los adultos mayores a partir de esta semana regresaron a las calles 3 días por semana en periodos de media hora para realizar actividad física, esto cumpliendo con los lineamientos de las autoridades de salud que hacen esta recomendación para mantener la salud mental y la salud física de los adultos mayores. Además, les contamos que en nuestra región, en la región de los Santanderes, a pesar de que se han registrado un aumento de casos a consecuencia de la reapertura gradual de algunos sectores de la economía, es muy importante decir que las autoridades mantienen esta reapertura y la siguen haciendo gradualmente, pues no se ha llegado a una ocupación alta de las unidades de cuidados intensivos. Este es el termómetro que dirá si se sigue reabriendo la economía o por el contrario si se tienen que cerrar nuevamente algunos sectores. Con esta información y este pequeño balance que les entregamos a ustedes, nos despedimos desde Bucaramanga. Yo soy Cristian Correa del Sistema Informativo del Canal TRO. Gracias, Cristian, por esta información. Bueno, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, Colombia también ya con una desescalada incluso un poquito más avanzada que países, por ejemplo, como México, ¿no? La reapertura de algunos centros comerciales, de centros de belleza, que es, digamos, como dato curioso, en medio de esta pandemia, vaya que ha sido uno de los servicios que más se extraña y que más se ha demandado, ¿no, doctor? ¿Cómo no? Todo el mundo con el pelo más largo. Bueno, parte de lo que nos ha dejado esta pandemia. Doctor, hablábamos ya de las manifestaciones clínicas atípicas, pero que se pueden presentar en pacientes graves de COVID-19. Hemos hecho prácticamente un recorrido por todo el organismo. General. Y me llama la atención todo esto, doctor, porque
pues me surge la inquietud de qué tanto se pueden entonces confundir algunos padecimientos. Es decir, si COVID está desarrollando manifestaciones similares a las de otros padecimientos, un paciente de COVID quizá puede pensar que tiene otro padecimiento y viceversa. Sí, es muy pertinente tu observación, Belén, pero también en la medida en que reconocemos otras manifestaciones clínicas de una enfermedad, tenemos capacidad para diferenciarla clínicamente de algunas que pueden en sus primeras fases iniciar con las mismas manifestaciones. Voy a citar un ejemplo. En Latinoamérica estamos entrando a los meses en que se incrementa el dengue. México no es la excepción y precisamente en los primeros días, particularmente entre el 1 y el 7, se puede presentar fiebre, se puede presentar dolor de cabeza, se puede presentar un rash, un eritema cutáneo, que puede ser similar al que presenten los pacientes con COVID. Pero ¿qué pasa si entonces el clínico es capaz de diferenciar las dos enfermedades por el hecho de preguntar si el paciente tiene anosmia? Y el paciente dice, tiene toda la razón, tengo 3 días sin percibir olores, sin percibir sabores. Eso orienta mucho más a la posibilidad de COVID que a la posibilidad de dengue. ¿Qué pasa si en los siguientes 8 días el paciente, además de presentar dolor abdominal, empieza a tener manifestaciones en la piel tipo petequias, que es un puntilleo de color violáceo que nos habla de disfunción plaquetaria y sangrado en la piel? Eso orienta mucho más a que se trata de dengue grave en la modalidad de un dengue hemorrágico que COVID. Entonces, si tenemos esa agudeza clínica, y precisamente a eso llama la Organización Mundial de la Salud a los profesionales de la salud, identifiquen muy bien todas esas manifestaciones atípicas porque pueden ser de utilidad para el diagnóstico diferencial de las distintas enfermedades. Ejemplo, COVID también se ha asociado a la presencia de trastornos endocrinos como tiroiditis. Se han reportado casos de tiroiditis por COVID-19. Y aunque existen otros patógenos virales que pueden causar tiroiditis, y existen también tiroiditis de origen autoinmune, de origen inmunológico, pero hombre, en presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos y manifestaciones de tiroiditis, hay que pensar en COVID. Entonces, tu observación es excelente, Belén, pero precisamente en ocasiones conocer más de esas manifestaciones atípicas nos ayuda a poder diferenciar más entre 2 enfermedades o 3 que pueden estar en un mismo tiempo y en un mismo espacio coincidiendo, como por ejemplo va a ser el caso de dengue en Latinoamérica y COVID, que ya es un hecho, ya están coexistiendo. En este momento México va lamentablemente a la alza en el número de casos de dengue con respecto al año anterior. Está presentando aproximadamente un 40% más casos de dengue con respecto de la misma semana epidemiológica del 2019. Y estamos con COVID-19 en este momento en la fase intensa de la pandemia, ¿no? Entonces, se va a requerir de mucha agudeza clínica de parte de los médicos para diferenciar. Ahora, hay exámenes de laboratorio, ya lo sabemos. Y, por ejemplo, los exámenes para dengue son exámenes que tenemos a disposición mucho más rápido. Una prueba de antígeno NS1 y una prueba de anticuerpos para determinar IgM contra dengue
podemos tenerlas en un par de horas, ¿no? De forma muy, muy rápida. Entonces, afortunadamente tenemos manera de diferenciar en el laboratorio, pero la clínica es fundamental. Claro, y doctor, no olvidar también que las autoridades, principalmente México, han anunciado que hacia octubre, entre el mes de octubre y abril, conviviremos con otro padecimiento que es la influenza. Así y ahí es. También podría presentarse esa situación que usted ya menciona en el caso de dengue. Y quizá estemos en un momento en que las tres enfermedades estén conviviendo entre la población. Efectivamente. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por Belén. acompañarnos y por explicarnos estas manifestaciones. Gracias y buen día. Con todo gusto, muchas gracias. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de irnos, el gobierno italiano puso a disposición de sus ciudadanos una aplicación de rastreo del virus COVID-19, lo que permitirá al usuario, si da positivo, rastrear a las personas con las que tuvo contacto. Este gesto lo han repetido 1 millón de italianos. En apenas 2 días, la aplicación puesta a disposición por el gobierno para rastrear a las personas en contacto con positivos del nuevo coronavirus ha registrado 1 millón de descargas en todo el país, aunque por el momento se está poniendo a prueba la efectividad de Immuni, que así se llama la app, en 4 regiones italianas. Immuni se descarga solo de forma voluntaria y solo el usuario tendrá acceso a los datos. Desde su activación grabará los contactos que se han mantenido también con otras personas que hayan descargado el programa a través de Bluetooth y también los recorridos realizados. Si la persona que está utilizando la aplicación da positivo en COVID-19, podrá dar su consentimiento para el procesamiento de sus datos almacenados en el teléfono móvil, lo que permitirá rastrear a todas las personas con las que entró en contacto en los días anteriores y reconstruir el historial de sus movimientos. Ahí está esta aplicación que, por cierto, se había dado ya a conocer en algunos otros países. Este es el caso específico de Italia, pero que sin duda alguna es parte de las herramientas tecnológicas que hoy por hoy se están utilizando en combatir esta pandemia, en la medida en que un ciudadano es confirmado con COVID-19, puede alertar y puede darse cuenta también entre su grupo que convivió quienes pudieran también ser sujetos de este contagio y, por supuesto, alertarlos. Bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de esta emisión. Gracias a las televisoras públicas de Centro, Sudamérica, de México, que transmiten este programa y, por supuesto, invitarles para que nos acompañen en la siguiente emisión. Les recordamos que los fines de semana, sábado y domingo, también hay programa especial Coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana, por si usted no tuvo oportunidad de seguirnos todos los días. Los fines de semana encontrará este resumen muy práctico, muy efectivo que nuestros compañeros en producción, el equipo técnico preparan para usted. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.